En la clase de hoy vamos a determinar el dominio y el rango de una función cuadrática. Esto de dominio y rango ya lo habíamos tocado anteriormente, mas sin embargo vamos a volver a recordar sus definiciones. El dominio de una función es el conjunto de todos los posibles valores que tome la gráfica en el eje X. Recordemos que el eje X es este eje que está ubicado horizontalmente. Y el rango es algo similar, sino que es el conjunto de todos los posibles valores que tome la gráfica en el eje Y, es decir, en este eje vertical. Entonces, básicamente nosotros a través de la gráfica podemos determinar el dominio y el rango, simplemente con verla. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a estar utilizando nuestra herramienta GeoGebra en esta primera parte de la clase para nosotros poder gráficamente determinar el dominio y el rango de una función. Lo primero que vamos a hacer entonces es graficar la siguiente función. Esta va a ser la función que vamos a graficar. Entonces, en nuestra herramienta GeoGebra, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Nos vamos aquí donde dice entrada y simplemente escribimos la función, ¿sí? X elevado al cuadrado más 2x menos 3. Una vez entonces nosotros escribamos la función, miremos que automáticamente nos aparece la gráfica. Recordemos, como siempre, una función cuadrática se caracteriza porque su gráfica siempre es una parábola. ¿Listo? No importa si abre hacia arriba o hacia abajo, pero independientemente de eso, siempre es una parábola. En este caso, miremos que abre hacia arriba porque el valor de a, es decir, el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, es positivo. Por lo tanto, abre hacia arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es primero hallar esto del dominio. ¿Listo? Una de las grandes ventajas, podríamos decir, de las funciones cuadráticas es que efectivamente si estamos trabajando con una función cuadrática, el dominio es igual para absolutamente todas las funciones. Y vamos a ver por qué. Una vez más recordemos la definición del dominio. El dominio es el conjunto de valores que toma el eje X. ¿Listo? El conjunto de valores que toma el eje X, obviamente siguiendo nuestra gráfica. Entonces, en este caso, solo tenemos que concentrarnos en el eje X. ¿Listo? En el eje X. ¿Qué va a pasar en el eje X? Por ejemplo, yo voy a poner un punto aquí. Y ustedes dirán, bueno, en el eje X la gráfica no alcanza a tomar, ¿sí? Este menos 6, por ejemplo. Pero más sin embargo, ¿qué pasa si yo voy un poco más arriba de la gráfica? Miremos que la gráfica va a seguir extendiéndose y extendiéndose hasta que efectivamente, sí, donde estaba el menos 6 lo alcanza. Y no solo lo alcanza, sino que lo traspasa y sigue y sigue y sigue, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto entonces? Básicamente que la gráfica va a tomar todos los valores a lo largo de estos ejes. Y no solo hacia el lado izquierdo, sino que hasta el lado derecho también, ¿sí? Hacia el lado derecho se sigue extendiendo, se sigue extendiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito. ¿Listo? Hasta el infinito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miremos que efectivamente se extiende hacia los infinitos negativos y hacia los infinitos positivos. Cuando esto sucede, se dice que toma absolutamente todos los números reales. Por ende, entonces, el dominio para absolutamente todas las funciones cuadráticas va a ser igual a los números reales. Ya tenemos entonces el dominio es igual a los reales. ¿Listo? Vuelvo y digo, si tenemos una función cuadrática, el dominio siempre va a ser, no importa si abre hacia arriba o hacia abajo. Vamos ahora con el rango. El rango, el conjunto de valores, ¿sí? El conjunto de los posibles valores que toma el eje Y. Es decir, ahora nos vamos a concentrar en el eje Y. ¿Qué pasa en el eje Y? Yo sé que la gráfica también viene desde el infinito, en este caso positivo, ¿sí? Porque abre hacia arriba, entonces viene desde el infinito positivo. Pero en un momento, en un instante, la gráfica no sigue bajando, sino que se estaciona aquí en el 4, o en el menos 4 en este caso, ¿sí? Y desde este punto vuelve y sube. Vuelvo y digo, el dominio nos concentramos solo a lo largo del eje X y el rango a lo largo del eje Y. Y en el eje Y estamos viendo que efectivamente hacia un lado viene desde los infinitos y sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando, pero hay un momento donde se detiene y vuelve y sube, y más acá abajo nunca más sigue bajando. ¿Listo? Nunca más aparece la gráfica. Entonces, el rango sí va a ser diferente dependiendo de la función que nosotros estemos trabajando.
¿Qué podemos decir entonces en este caso? Que el rango va desde menos 4, ¿sí? Porque aquí es el punto, miremos que, bueno, vamos a trazar una línea, aquí en menos 4, ¿listo? Y efectivamente desde menos 4 nos sigue bajando, entonces, desde menos 4, ¿hasta dónde? Hasta los infinitos positivos, ¿sí? Vuelvo y digo, ¿por qué positivos? Porque abre hacia arriba, miramos que se extiende hacia los números positivos. Caso contrario, hagamos de cuenta que si nuestra gráfica abriera hacia abajo, iría hacia los infinitos efectivamente, pero infinitos negativos. ¿Por qué? Porque si abre hacia abajo, efectivamente iría hacia los negativos, ¿sí? Cosa que no pasa. Sin embargo, miramos un ejemplo rápidamente. ¿Cómo hacemos para cambiar el sentido de la abertura de nuestra parábola? Pues sencillamente ponemos un número negativo que acompaña la x al cuadrado. Entonces, en este caso vamos a poner menos 1. Como vemos, solo le cambiamos el signo a la x al cuadrado, sería menos, y ya abre hacia abajo, ¿sí? Entonces miramos, aquí en este caso va desde menos 2 hacia los infinitos pero negativos, porque abre hacia abajo, ¿listo? Entonces vamos a volver a dejarla tal y como estaba, y vamos a definir el rango. El rango entonces va desde menos 4 hacia infinito positivo. Ahora quiero que nos concentremos en una parte y sería en esta. Miremos que aquí, al lado del menos 4, yo coloqué lo que fue un corchete. Y aquí, al lado del infinito, coloqué un paréntesis. Esto no es que yo lo haya colocado por error, sino que el rango y en otro tipo de funciones también el dominio se debe colocar si es un intervalo abierto o un intervalo cerrado. Esto lo van a ustedes aprender más adelante. Más sin embargo, yo ahorita voy a intentar explicar por ahora cómo se deben colocar, ¿sí? Ahora bien, nosotros aquí determinamos por medio de la gráfica el dominio y el rango, ¿sí? Más sin embargo, hay una forma de efectivamente determinar el dominio y el rango sin graficar. ¿Listo? Simplemente haciendo unas operaciones con la función que nosotros tenemos o que nosotros nos den. Recordemos, el dominio siempre va a ser el mismo, siempre va a ser todos los reales, más sin embargo el rango es el que va a cambiar. Entonces, vamos a mirar cómo nosotros determinamos el rango sin graficar. Ya sabemos entonces cómo a partir de la gráfica de una función cuadrática nosotros poder determinar el dominio y el rango. Más sin embargo, hay una forma sin graficar que nosotros podemos también determinar estos dos datos, ¿sí? Tanto el dominio como el rango. Entonces, lo primero siempre determinar o saber si efectivamente estamos trabajando con una función cuadrática. Efectivamente, sabemos que es una función cuadrática, sobre todo porque tiene esta x al cuadrado, ¿listo? Si no la tuviera o si el coeficiente de la x al cuadrado fuera 0, pues no es una función cuadrática, se convertiría en una función lineal, ¿listo? Pero eso ya más o menos lo manejamos. Pero entonces, efectivamente, pues estamos trabajando con una función cuadrática, es la misma que graficamos anteriormente, así que no hay problema. Lo primero que vamos a hacer entonces es a determinar el valor o los valores de a, de b y de c. Recordemos, a es el coeficiente que acompaña la x al cuadrado, b el coeficiente que acompaña la x y c es el término independiente. Entonces en este caso a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a menos 3. Una vez que tenemos los valores de a, de b y de c, lo siguiente que vamos a hacer es un paso también conocido que es hallar el vértice, ¿sí? El par ordenado del vértice de la parábola. Entonces, recordemos, primero hallamos h, que sería el valor del eje que representa el eje x, y luego k, que sería el valor que representa al eje y. Entonces, empecemos rápidamente con el vértice. Utilizamos entonces la fórmula que conocemos para hallar h, ¿sí? Igual a menos b sobre 2 veces a. Y empezamos a reemplazar los datos. Menos b, que sería 2, sobre 2 por a, que sería 1. Menos 2 sobre 2, listo, 2 por 1, 2. Y 2 sobre 2, 1, más por menos, menos. Por lo tanto, entonces el valor de h es menos 1. Y ahora vamos a hallar el valor de k. Recordemos que k se puede hallar de dos formas. Utilizando la fórmula que miramos en la anterior clase, o sencillamente el valor de la h reemplazarlo en las x de mi función cuadrática. De igual forma va a dar el mismo resultado. Entonces, en este caso voy a reemplazar el valor de la h, que sería menos 1,
en las x de mi función cuadrática. Y con eso entonces ya tengo el valor de k. Reemplazamos entonces el valor de h en mi función, quedaría menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, menos 3. Resolvemos rápidamente entonces. Menos 1 al cuadrado, eso es lo mismo que decir menos 1 por menos 1. 1 por 1, 1, menos por menos más. ¿Listo? Luego, 2 por 1, 2, más por menos menos, así que tenemos menos 2, menos 3, que sería el término independiente. 1, menos 2, menos 3, eso es igual a menos 4. Por ende, entonces ya tenemos el valor de k, que sería menos 4. Ya que tenemos ahora sí el vértice, aquí es donde vamos a determinar el dominio y el rango. Lo primero entonces, el dominio, siempre y cuando nosotros estemos trabajando con una función cuadrática, recordemos, el dominio siempre van a ser todos los números reales. Así que siempre que tengamos una función cuadrática, el dominio siempre va a ser este resultado, por lo cual pues no deberíamos tener ningún problema. El caso cambia cuando ya estamos hablando de rango, ¿sí? Y es que el rango, recordemos que tenemos un cierto límite. Para eso debemos recordar dos cosas. Uno, o bueno, recordar una cosa y determinar otra. Lo primero es que debemos recordar si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. ¿Y cómo hacemos para saber esto? Pues sencillamente con el valor de a. Si el valor de a es mayor a 0, la parábola abre hacia arriba, y si es menor a 0, abre hacia abajo. Básicamente, ¿qué quiero decir con esto? Que si es mayor a 0, ¿sí?, la parábola tiende hacia los infinitos positivos, ¿sí? Va a seguir hasta los infinitos positivos. Caso contrario, si la a es menor que 0, como abre hacia abajo, la parábola abre hasta los infinitos negativos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante recordarlo, porque en este caso, para mi función, estamos viendo que a es mayor a 0. Por lo tanto, entonces nosotros ya sabemos, ¿sí?, que mi parábola va hasta el infinito positivo. Mas, sin embargo, ¿cuál es el límite? ¿Dónde llega? ¿Hasta dónde llega mi parábola? Pues, este caso aquí, el punto más bajo, nosotros tenemos que mirar siempre este valor, el valor de k. ¿Listo? Con el valor de k, nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es el límite. Entonces, en este caso estamos viendo que k es igual a menos 4. Por ende, entonces, el rango va a ser desde menos 4 hasta los infinitos positivos. Y listo. De esta forma, entonces, nosotros ya tenemos el rango, ¿sí? Nosotros siempre nos ubicamos en el valor de k, menos 4. Entonces va desde menos 4 hasta infinito positivo. ¿Por qué infinito positivo? Porque el valor de a era mayor que 0, ¿sí? Caso contrario, si a, en este caso, fuera un número negativo cualquiera, sería desde menos 4 hasta infinito pero negativo. Sin embargo, como es positivo, pues sube hacia los infinitos positivos. Otra cosa que debemos recordar es que este punto acá, el valor del vértice, siempre va a ir con un corchete, ¿listo? Mientras que el paréntesis va a estar acompañado siempre del infinito. Esto quiere decir intervalo cerrado e intervalo abierto. No, sin embargo, pues eso lo vamos a mirar o a explicar mejor en una siguiente ocasión. Pero lo único que deben tener en cuenta es que para los números, ¿sí?, siempre debe ir un corchete, y para los infinitos, ya sea positivos o negativos, un paréntesis. De esta forma, entonces, nosotros identificamos el dominio y el rango sin graficar. Más sin embargo, con la gráfica vimos que era exactamente el mismo valor tanto para el dominio como para el rango.